Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal donde te lo vas a pasar. A ver, ¿cómo te lo vas a pasar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Confirmamos? ¿Sí? De bien, efectivamente. Mientras, es que ya me quedo sin ideas para hacer estas cosas, ya toca hacer chorradas. Mientras aprendes geografía, historia del arte y un poquito de economía y de empresariales. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de segundo de la ESO, de programa Grupos A y B, del CEIP Seleccionar de Torrelodones. Bueno, pues en este vídeo vamos ya a acabar con la historia del curso, con la última unidad, que es la unidad 5, la Baja Edad Media en la península ibérica. Un poco de Magic. Joder, qué mal lo he hecho la coordinación. Con esta unidad, ¿vale? Que es muy parecida a la unidad anterior, que es la Baja Edad Media en general. Simplemente vamos a ver cuáles son las peculiaridades y las idiosincrasias que ocurrieron o que tiene la Baja Edad Media en la península ibérica. Y vamos a empezar con esta maravillosa ilustración de las cantigas de Santa María. Bueno, que ahora haremos qué son. Vamos a empezar. Y vamos a seguir el mismo esquema que seguimos en el tema anterior. Vamos a ver primero las transformaciones económicas. Como siempre, la agricultura va a seguir siendo la base de la economía, como siempre ha sido en los tiempos pretéritos. En la península ibérica, como es una zona sobre todo mediterránea, tenemos el cultivo de la trilogía mediterránea, cereales, vid, olivo, y luego aparte el cultivo de productos de la huerta. Como en el resto de Europa, la producción va a aumentar y también va a aumentar la población, por las razones que vimos en el tema anterior, que venían a ser pues las innovaciones técnicas, sobre todo, que se habían aplicado ya desde la plena Edad Media. ¿Y cuál es el caso particular que tenemos aquí en España? Pues bueno, en la península ibérica, que España no existía, pues tenemos, por ejemplo, en Castilla, que tenía mucha importancia el comercio y la producción de la lana. Pero de la lana de unas ovejas en concreto, que es una raza castellana, que son las ovejas merinas. Y de hecho los ganaderos castellanos llegaron a tener, digamos, mucha importancia y crearon asociaciones para defender sus intereses que se llamaban las mestas, ¿no? Luego todas esas mestas se unirían en lo que Alfonso X llamó el honrado concejo de la Mesta, cuyo escudo tenéis ahí a la derecha. Esta lana, que era muy apreciada en Europa, luego se comerciaba o se exportaba, sobre todo era muy apreciada en el norte de Europa, en la zona de Inglaterra y de Flandes. Y luego en España se vendía sobre todo en las ferias y en particular en la de Medina del Campo, que está en la provincia de Valladolid. Y además de esa época nos han quedado lo que se llaman las cañadas reales, que son esos caminos que utilizaban los pastores para mover a los rebaños a los pastos de invierno y de verano, porque la ganadería ovina era ganadería trashumante, o sea que se desplazaba de norte a sur para aprovechar los mejores pastos en función de la estación del año. En Aragón lo que tuvo importancia fue el comercio marítimo. Ya vimos que los catalanes estaban dentro de esas ligas de comerciantes del Mediterráneo que van a florecer durante esta época y sobre todo exportaban manufacturas textiles, ¿no? Que era la industria más importante, bueno, la artesanía más importante. Y además lo curioso de esto es que tenían los aragoneses, la corona de Aragón, tenían lo que se llaman consulados del mar, ¿no? que eran representantes suyos en los puertos del Mediterráneo, tenían un montón en la que van a defender y van a apoyar a sus comerciantes por todo el Mediterráneo. Entonces vamos a ver unas cuantas fotitos. Esto es una oveja churra y, como dice bien el dicho, no se debe confundir con las ovejas merinas. Perdón, al revés, madre mía, estoy que no estoy. Esto es una oveja merina, de donde se saca la lana, olvida lo que os he dicho antes, y esto es una oveja churra. La lana de las merinas era mucho más apreciada. Estas churras se obtenían más, sobre todo para la leche. Aquí tenéis la feria de Medina del Campo, ¿veis? Con todos los puestecicos que se ponían en la en la plaza central del pueblo. Y aquí tenéis la ubicación de los consulados del mar que tenía la corona de Aragón a finales del siglo XIV, por todo el Mediterráneo. El de Valencia, el consulado de Valencia, estaba en lo que hoy es la lonja de la Seda de Valencia. Y ya está. Vamos ahora con la sociedad. En la sociedad, y al igual que hice en clase, voy a empezar por aquí abajo, vamos a ver que los grupos sociales son idénticos a los del resto de Europa, ¿no? Así que simplemente los nombramos: alta nobleza, alto clero, baja nobleza, burguesía urbana y resto de la población. Aparte tenemos los judíos. Y en la península ibérica, el caso particular es la aparición de los mudéjares. ¿Por qué? Porque
los reinos cristianos, o sea, es el único lugar de Europa donde se está, digamos, avanzando frente al invasor musulmán. Bueno, el invasor musulmán frente a los musulmanes, que invasores llevaban aquí ya 800 años. Y los mudéjares son aquellos musulmanes que van a vivir en los reinos cristianos, ¿vale? Digamos, sería lo opuesto a los mozárabes, que si os acordáis eran los cristianos que vivían en los reinos musulmanes. Pues ahora, como los reinos cristianos han avanzado tanto, van a ocupar, o digamos, van a absorber esa población musulmana y se les va a llamar mudéjares. Y ya está, hay que tenerlos en cuenta. Como se avanza en la reconquista, después de las Navas de Tolosa, que ahora lo veremos, la tierra se va a seguir repoblando, al igual que se hizo desde el principio de la reconquista. ¿Cómo se hace en esta ocasión? Con dos modelos. Uno, las cartas pueblas, que son fueros para atraer pobladores a un territorio o ciudad. Esto es idéntico a como ya lo hemos visto, solo que ahora se llaman cartas pueblas. Y sobre todo la novedad son los repartimientos, que son repartir latifundios. Un latifundio es una gran extensión de terreno que se usa para cultivar, a los nobles y a las órdenes militares que habían participado en esa reconquista, ¿vale? Por eso, de hecho luego, la propiedad de la tierra en lo que es la mitad subpeninsular va a ser de grandes latifundios y va a estar en propiedad de los nobles hasta casi la actualidad, ¿no? Porque hoy en día siguen todavía muchos manteniendo muchas propiedades. Pero ya está, simplemente hay que saber eso. La repoblación mediante repartimientos y cartas puebla, y los grupos sociales son los mismos que hemos estudiado, sin embargo se añaden los mudéjares, ¿vale? La repoblación esta nueva, de lo que os estaba aquí hablando, es la zona verde, ¿vale? O sea, todo esto que se conquista, ¿vale? O sea, más o menos la mitad subpeninsular, exceptuando el Reino de Granada, que aguantó hasta el año 1492, va a ser repoblada sobre todo por eso, por cartas puebla, y sobre todo por repartimientos. Y ahora, la chicha de este tema, la situación política en los reinos peninsulares. ¿Vale? En la plena Edad Media nos hemos parado en España en las Navas de Tolosa. ¿Os acordáis? Victoria que hacen, que consiguen los reinos cristianos frente a los almohades en el año 1212. A partir de ahí, el imperio almohade se desmorona y los cristianos aprovechan para avanzar y conquistar gran parte de la península ibérica. Solo queda una zona, que es el Reino de Granada, que lo va a gobernar la dinastía nazarí, que va a ser el Reino nazarí de Granada y que va a aguantar hasta 1492. Este territorio no fue conquistado porque este territorio sí que tenía una situación económica más o menos solvente, y por lo tanto eso le permitió pagar parias al Reino de Castilla para evitar ser conquistados. Recordamos que las parias son ese tributo que pagaban los reinos musulmanes a los reinos cristianos a cambio de no ser agredidos. Después, la corona de Castilla se va a configurar con la unión definitiva, ya esta vez, de los reinos de Castilla y de León. Quien los va a unir definitivamente es Fernando III el Santo en el año 1230. Esto es importante. La corona de Aragón también se va a configurar con la unión del Reino de Aragón y de los condados catalanes. De hecho, se va a conseguir con el matrimonio entre Ramón Berenguer IV, que era el conde de Barcelona, con Petronila, que era la hija del rey Ramiro el Monje de Aragón. En 1137 lo que va a conseguir es que el hijo de ambos pues herede ambos territorios. Por lo tanto, Alfonso II el Casto, que va a ser este hijo, ya va a ser rey de Aragón y conde de Barcelona. Se va a configurar la corona de Aragón. Me quedo sin voz. Después, el Reino de Portugal simplemente va a seguir continuando su reconquista, conquistando lo que hoy es el sur de su país, que es el Algarve. Es el sudoeste peninsular, donde está la zona del Cabo San Vicente y demás. Y el Reino de Navarra, pues simplemente se va a quedar encajonado entre el avance de Castilla y Aragón, por lo tanto se va a mantener simplemente con ese pequeño territorio que más o menos hoy coincide con lo que es la Comunidad Foral de Navarra. Luego será conquistada por Castilla en el año 1512, por Fernando el Católico. Seguimos. Esta es la situación en política peninsular en el año 1212, cuando ocurre la batalla de las Navas de Tolosa, que la tenemos aquí, ¿vale? Esta de aquí es la batalla de Arcos, ¿vale? Esta es la frontera, aquí tenemos el imperio almohade y los diferentes reinos peninsulares, Portugal, León, Castilla, Navarra y ya la corona de Aragón, que ya se ha formado porque la unión de Ramiro y Petronila fue en el año 1137. ¿Qué es lo que va a ocurrir a continuación? Bueno, aquí hacemos un pequeño retrospector para atrás. ¿Veis cómo va avanzando en territorio los reinos cristianos? ¿Vale? Aquí estaríamos un poquito antes de las Navas de Tolosa y pues 100 años después, ¿qué va a ocurrir? Portugal va a conquistar el sur de su país,
o de su país, de lo que hoy es Portugal, el Algarve. Castilla va a conquistar lo que les quedaba de Extremadura, Murcia y la que se llama la Andalucía Occidental, quedando únicamente el reino de Granada, y Aragón pues va a continuar también con su reconquista, conquistando Valencia con Jaime el Conquistador y Mallorca. ¿Vale? Luego ya más adelante Aragón se expandiría por el Mediterráneo conquistando Cerdeña, Sicilia y el reino de Nápoles. Pero eso ya para otro tema. Así que esta es la configuración que tenemos ya para mediados del siglo XIV. ¿Vale? Portugal con su reconquista terminada, Castilla y León ya unida, el reino de Granada, el reino nazarí de Granada y la corona de Aragón junto con Navarra, que está aquí encajonada. Respecto a las instituciones y la organización política, una vez más es idéntico a lo del tema 4, ¿vale? Vamos a seguir manteniendo estas instituciones, aunque sí en algunas tienen unas pequeñas reformas, pero básicamente es lo mismo. Sigue existiendo la Cancillería Real, que es esa institución que se dedica a redactar los documentos reales, como pueden ser las cartas o las leyes, y además a sellarlas para validar la autenticidad de los mismos, o sea que efectivamente es una orden real. La corte, que era el antiguo Consejo del Rey, o esos nobles que acompañaban al rey y que le aconsejaban, ahora se llama el Consejo Real, ¿vale? Que es una institución con personas cualificadas que aconsejaba al monarca. Normalmente eran nobles, clérigos, y ahora también van a empezar a entrar burgueses. Las cortes estamentales, que ya las hemos visto, esa reunión, esa asamblea de representantes de nobleza, clero y burguesía, que asesoraba al rey también y que sobre todo votaba los nuevos impuestos. Y luego en el ámbito local vamos a ver que las ciudades se gobiernan por los concejos, ¿vale? Que ya lo hemos visto también en el tema 4, y luego pues los magistrados, que son los cargos que se dedicaban a ciertas tareas específicas. Pues, por ejemplo, el que se ocupaba de organizar los mercados, el que organizaba la guardia, el que recaudaba los impuestos, etcétera, etcétera. Aquí tenéis como ejemplo cómo sería esos concejos, ¿no? El Salón del Ciento, el Salón del Cent, creo que se llama en catalán, del Ayuntamiento de Barcelona, que es de esta época. Ahora vamos a hablar de las lenguas romances y de la literatura. Aquí simplemente lo que quiero es que sepáis qué lenguas romances existían en la península ibérica, y aquí os he puesto un cuadro fantástico de un cuadro comparativo de cada una de estas lenguas. ¿Vale? Tenemos el mozárabe, que es el que hablaban los cristianos de Al-Ándalus, el aragonés en Aragón, castellano, gallego, portugués, que realmente es muy parecido, el asturiano y el leonés, que muchas veces también es parecido, el catalán y el valenciano, que también es muy parecido. Y bueno, aquí os he puesto el euskera porque también se hablaba, sin embargo, ojo, recordad que el euskera no es una lengua romance, o sea, no viene del latín, es previa al latín. De hecho, si fijáis, no se parece en nada. Aquí tenéis diferentes versiones del Padre Nuestro en cada uno de estos idiomas. Y aquí esto ya simplemente os he puesto ejemplos de literatura de cada una de esas lenguas, ¿no? Aquí tenéis jarchas mozárabes y otro texto para que veáis cómo se escribe, que se parece un poco al árabe. Tenéis astur-leonés, esto simplemente, como no voy a leerlo porque tardaría mucho, pero si tenéis curiosidad pues lo podéis leer. Vais a fijaros que lo podéis comprender, hay palabras un poco raras, ¿no? Pero más o menos se entiende. El galaico portugués, aquí tenéis un fragmento de las cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, que se escribieron en esta lengua. El navarro aragonés, el catalán, un ejemplo aquí en Tirant lo Blanc, que es Tirant el Blanco, un relato de caballerías del siglo XV. El castellano, el poema del mío Cid, que lo daréis en lengua, y aquí tenéis una transcripción, esto es un original de la Biblioteca Nacional, y aquí lo tenéis transcrito, ¿ves? De los hoyos tan fuerte mientras lorando. ¿Veis que por aquí más o menos se entiende? Bueno, y esto en concreto es el famoso fragmento del principio que dice: Dios, qué buen vasallo si tuviese buen señor. Fantástico el poema del mío Cid. Y luego otro ejemplo más es el libro del buen amor del arcipreste de Ita, que este es un poquito más complicado de leer si te vas a la fuente original, pero bueno, este en concreto es la discusión entre griegos y romanos, que es muy graciosa. Respecto al arte gótico, vamos a ver que el gótico español es idéntico al resto del gótico europeo, ¿no? Y simplemente vamos a ver ejemplos. La Catedral de Sevilla, aquí está la Giralda, que es el campanario, y si os fijáis, tiene los mismos elementos de arte gótico. Arcos apuntados, arbotantes para sujetar esta enorme nave central, que si os fijáis es muy alta. Las vidrieras, que aquí no se ven muy bien, pero veis que hay grandes ventanales, un rosetón enorme para que entre la luz,
etcétera. ¿Vale? Aquí tenéis un gablete, algunos pináculos, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con Palma de Mallorca, fijaos que es extremadamente alta, fijaos estos pedazos arbotantes y estos pedazos sobre todo de contrafuertes que lo sujetan, un rosetón enorme, un arco apuntado, unos chapiteles, unos pináculos, ¿vale? Se sigue manteniendo esto mismo. Y luego, pues por dentro aquí tenéis la lonja de Valencia con este gran... ahora, Dios mío, se me ha ido la cámara, creo. Con esta gran bóveda, es una bóveda de terceletes que se llama, es una especial del gótico, las torres de Serranos que están en Valencia, al lado del cauce seco del Turia, y ya si nos vamos a escultura, el mayor exponente de la escultura castellana de esta época es Gil de Siloé. Fijaos qué nivel de detalle en los sepulcros del infante Alfonso y de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, que esto sí, aquí no se ve muy bien quizá, pero si lo buscáis por internet, sobre todo esta zona de aquí abajo, es impresionante el nivel de detalle y la técnica que tiene, ¿vale? Fijaos que ya no son figuras tan estáticas, ¿no? Aquí parece sí que se acaba de juntar las manos. Hombre, estos son un poco estáticos porque están muertos, ¿no? Es un sepulcro. Pero sobre todo, fijaos a nivel de detalle, a las caras, sobre todo el detalle en las ropas y los mantos. Fijaos estas dobleces de los mantos. Es una pasada. Y es sobre todo mucho más realista que lo que veíamos en el románico. En pintura, pues vamos a seguir teniendo las miniaturas, que las más famosas son las de las cantigas de Santa María. Y luego también vamos a tener pintura de retablo, como tenéis aquí, y también pintura sobre... ¿Qué está pasando aquí? Madre mía. Luego también pintura ya más sobre el caballete, ¿vale? Aquí tenéis la Virgen del Conseller de Luis de Dalmau. Fijaos una vez más, aquí se ve mucho mejor que aquí. Los rostros, ya hay un poquito más de movimiento, las figuras interactúan más o menos y sobre todo tenemos un paisaje y unos fondos. Y además fijaos en esta bóveda de crucería, este trono que parece un retablo, este fondo que le da, digamos, cierta profundidad al cuadro y demás. Una peculiaridad que tiene el arte gótico español es el arte mudéjar, que es... que va a estar influido por los mudéjares que ya vivían aquí, y lo que van a hacer es que a estos elementos del gótico le van a añadir elementos del arte musulmán. Por tanto, esta mezcla se va a llamar arte mudéjar. Y los ejemplos más significativos son el Palacio de Pedro I en Sevilla, que tenéis por aquí, fijaos que parece un palacio árabe, o la Torre San Martín en Teruel, que es un campanario de una iglesia, y sin embargo, fijaos que parece... es una especie de mezcla entre un campanario y un alminar de una mezquita, ¿verdad? Fijaos, aquí tenemos arcos apuntados, pero luego aquí tenemos arcos polilobulados, ¿vale? O tenemos lacerías. Es muy curioso el arte mudéjar. Y luego dentro ya del arte musulmán, pues lo tenemos en la zona del Reino de Granada, que quizá no. La obra más famosa y conocida es la Alhambra de Granada, que era el palacio fortaleza que tenían los reyes en dicha ciudad, que todo el mundo conoceremos, y si no, pues ya es hora, que lo habremos visto si habéis estado, y si no, en las guías de viajes, pues hay un montón de sitios famosos aquí dentro, pero por ejemplo el patio de los Arrayanes o el patio de los Leones. Fijaos qué arquitectura más bella. Y ya por último vamos a terminar con los conflictos bélicos más importantes. Hubo un montón, pero vamos a destacar varios. Uno, las guerras entre Castilla y Portugal, ya que hubo una guerra en el siglo XIV que Juan Criollo de Castilla pretendió ocupar el trono de Portugal. Fue derrotado por los portugueses en la batalla de Aljubarrota en 1385. Y luego las guerras civiles castellanas, que va a haber varias. Y de aquí yo os he destacado la primera guerra, que con que me digáis que el siglo XIV me sirve, entre Pedro I de Castilla contra su hermano Enrique de Trastámara. Gana el segundo, el primero muere y se inicia la dinastía Trastámara en Castilla, que va a ser importante porque Isabel II y Isabel I, la Isabel la Católica, va a ser de la dinastía Trastámara. Y luego otra importante va a ser la guerra de sucesión castellana, que se llama... que ocurre a la muerte de Enrique IV de Castilla entre los partidarios de Juana la Beltraneja, que era la hija de Enrique IV, aunque algunos decían que no era su hija, que era hija de un tal Beltrán, por eso se le llama así, la Beltraneja, contra los partidarios de su hermana, que es Isabel. Va a ganar Isabel, y como estaba casada con Fernando de Aragón, ambos herederos a sus reinos, pues va a resultar en la unión de Castilla y de Aragón y ya la formación de lo que es la monarquía hispánica en la Edad Moderna.
¿Vale? Aquí tenéis al Jubarrota, a la izquierda castellanos, a la derecha portugueses, miniaturas de la época, a la izquierda la batalla de Nájera, que fue una parte de la Primera Guerra Civil Castellana, arriba la muerte de Pedro I de Castilla con su cabeza en una pica. Aquí tenéis la farsa de Ávila, que fue una farsa de los nobles que pusieron al infante don Alfonso como rey, y lo que hicieron fue deponer a Enrique de Castilla simulando que le quitaba los atributos reales y le tiraban de un tablao y demás. Pero bueno, esto es simplemente un episodio muy gracioso por si queréis buscar sobre él. Aquí tenéis a los reyes católicos, Isabel y Fernando de Castilla y de Aragón. Y ya para terminar este vídeo que se me está alargando, vamos a ir a la crisis de la Baja Edad Media en la península, hablando de esas revueltas sociales que sabéis que hubo por toda Europa, tanto urbanas como rurales. Dentro de las rurales tenemos en España la Guerra Irmandiña, siglo XV, finales, ¿vale? Que fueron campesinos burgueses y miembros de la baja nobleza y del bajo clero contra los abusos señoriales en Galicia, ¿vale? Les reventaron. La guerra de los remensas, que ya hablamos en el tema anterior, que son los payeses catalanes que se rebelan contra el pago de la remensa, que es el pago que tenían que hacer al señor para poder abandonar el feudo. Recordad que no podían porque ese era parte del poder de los señores feudales. Finalmente estos sí que dieron más guerra y consiguieron limitar parte de estos abusos con la sentencia arbitral de Guadalupe del año 86 de Fernando el Católico. Y ya vamos a hablar de los conflictos urbanos, entre los que destaca la Guerra Civil Catalana, finales del siglo XV, entre lo que se conoce como la Busca y la Viga, que eran dos facciones que luchaban por el control de la ciudad de Barcelona. ¿Vale? Y ya está. Y después, hablando de la persecución religiosa, que ya hemos hablado que se iba contra los judíos y contra los conversos y los herejes y demás, vamos a ver que en la península ibérica hubo pogromos, al igual que el resto de Europa. Un pogromo es una persecución contra los judíos. Se asaltaban las juderías, se les masacraba y se saqueaban sus propiedades. ¿Qué hicieron los judíos? Pues los que podían huían, los que podían los escondían, y la mayoría pues se hacían conversos, ¿no? Se convertían al cristianismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces esa conversión era de boquilla, ¿no? De cara a la calle eran cristianos, pero luego seguían manteniendo sus ritos. Y esto va a llevar finalmente a que, ya tiempo después, en la Edad Moderna, primero se expulse a los moriscos, luego a los mudéjares y luego ya finalmente a los judíos, luego a los mudéjares y ya luego en el siglo XVII ya finalmente a los moriscos. Y ya se quede toda España solo con católicos, pero eso ya para tercero de la ESO. Fotitos de quema de judíos, el mapa para que veáis que a los judíos les echaron de todos lados, ¿vale? Y siempre han sido perseguidos los judíos. El edicto de los Reyes Católicos de 1492 por el cual se les expulsa de sus reinos. Y aquí está la firma de dicho decreto, ¿vale? Este cuadro es un cuadro moderno y fin, se acabó. No sé por qué no he puesto una imagen final, pero el caso es que se me ha olvidado y ya, bueno, la voy a poner. Así que vamos a ver, que no consigo ahora. Ya está, ya hemos terminado. Con esto terminamos la Baja Edad Media y por lo tanto la historia de este curso de segundo de la ESO. Los próximos vídeos ya versarán sobre geografía. Así que bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado a comprender esto un poquito mejor. Ya sabéis que para cualquier cosa podéis escribirme, seguidme en redes sociales, que me hace ilusión, Instagram, en Twitch, que os lo he dejado por ahí. Ya sabéis que streameo, a ver si, streameo los domingos, ¿vale? Después de comer. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo y estar ahí y nos vemos en el próximo.